Bueno, vamos a volver a explicar el cuadro que habíamos comenzado en la clase de Zoom y no pudimos terminar de trabajar con él. Bueno, la idea es esta. Vamos a calcular la producción marginal y la producción media por trabajador. Bueno, primero, ¿qué sería mi producción marginal? Es en cuánto aumenta la producción por tener un trabajador más. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 0 trabajadores, voy a hacer 0 unidades de producción. Pero si yo tengo un trabajador, ahora voy a tener 300 unidades. Pero si tengo 2, tengo 450 unidades. Paremos hasta acá y vamos a ver qué pasa con nuestra producción marginal. Entonces, si con 0 trabajadores no hice ninguna unidad, con un trabajador hice 300. Es decir, que de 0 pasé a 300 unidades, es decir, de no producir, pasé a producir 300 unidades. Entonces, yo aumenté en 300 unidades mi producción. Ahora, de tener un trabajador y hacer 300 unidades, ahora paso a tener 2 y logré producir 450 unidades. Es decir, aumenté mi producción en 150 unidades, es decir, que de 300 pasé a 450. ¿Cómo obtuve este 150? Hice la diferencia entre 450 y 300, es decir, en cuánto me aumenta la producción. Ahora, si tengo 3 trabajadores, mi producción es de 700 unidades. ¿Qué significa? Que mi producción aumentó en 250, es decir, que la diferencia entre 700 y 450 es 250. Ahora aumenté un trabajador más, ahora tengo 4, pero logró 1300. Entonces, yo logré aumentar ahora mi producción en 600, es decir, que de 700 pasaron a ser 1300. Aumentaron en 600 unidades. Bien, ahora con un trabajador más, ahora son 2000 unidades. Es decir, mi producción aumentó en 700 unidades. Y de 5 ahora pasaron a 6, es decir, aumentó un trabajador más. Entonces mi producción aumentó en 500. Entonces, básicamente, ¿qué es mi producción marginal? Es en cuánto aumenta, es decir, cuál es el cambio, porque puede disminuir también. ¿Cuál es el cambio de producción? ¿Sí? ¿Cuál es el cambio? ¿En cuánto aumentó, en este caso, mi cantidad de unidades producidas al aumentar en un trabajador más? Es decir, que, por ejemplo, si de 1 yo con un trabajador hice 300 unidades, con 2, ¿cuántas hice? 450. Aumenté un trabajador y mis unidades aumentaron 150. Otro ejemplo acá, si yo tengo 5 trabajadores hago 2000 unidades, pero si yo tengo 6 trabajadores, ¿cuántas unidades hago? 2500, quiere decir que aumenté mi producción en 500. Así es como completamos nuestra producción marginal. Bien, ahora vamos a calcular la producción media por trabajador. ¿A qué me refiero con la producción media por trabajador? Es cuánto va a producir un único trabajador. Es decir, un trabajador hace 300 unidades. Bueno, acá mi producción media no va a pasar nada, va a ser igual, va a ser 300. Pero si 2 trabajadores hacen 450 unidades, un solo trabajador, ¿cuánto va a ser? Vamos a hacer 450 dividido 2. Es decir, un trabajador va a ser 225. Vamos a aclarar acá cómo hice la cuenta. 450 dividido 2. Acá sucede lo mismo. Si yo con 3 trabajadores hice 700 unidades, ¿cuánto hizo un solo trabajador? 700 dividido 3, 233 con 33 unidades. Es decir, 700 dividido 3 fue la cuenta que hice. Vamos acá, si con 4 trabajadores yo hice 1300 unidades, entonces, ¿cuál va a ser mi producción media? Vamos a hacer 1300 dividido 4, es decir, un solo trabajador
hace 325. Si con 5 trabajadores hice 2.000 unidades, entonces, ¿cuánto va a ser un solo trabajador? 400 unidades. Bien, lo mismo acá. Si con 6 trabajadores hice 2.500 unidades, 2.500 dividido 6, 416,66 unidades por trabajador. Bien, ya completamos nuestra tabla de producción. Ahora vamos a hacer un gráfico. ¿Qué vamos a graficar? Vamos a relacionar el factor trabajo, es decir, la cantidad de trabajadores vamos a poner acá en nuestra línea horizontal, y en la vertical vamos a graficar en la producción media y la producción marginal. Es decir, yo en un mismo gráfico voy a hacer dos curvas. Primero voy a trabajar con la cantidad de trabajadores, es decir, tengo 0, tengo 1, tengo 2, tengo 3, 4, es decir, son estos nuestra cantidad de trabajadores. Y acá vamos a graficar primero, por ejemplo, nuestra producción marginal. Entonces, nuestra producción marginal, vamos a tratar de encontrar una escala apropiada. Yo lo voy a hacer de 100 en 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Entonces, con 1 yo tengo una producción marginal de 300. Entonces, con 1 tengo una producción marginal de 300. Con 2 tengo una producción marginal de 150. Si yo acá tengo 100 y acá tengo 200, 150 lo voy a tener por la mitad. Bien. Con 3 tengo una producción marginal de 250. Entonces ahora vamos a tener una producción marginal de 250. Con 4 tengo una producción de 600. 600 con 4 tengo una producción de 600. Bien. Con 5 de 700 y con 6 de 500. Bien. Ahí ya tenemos graficada la curva de producción marginal. Nuestra producción marginal primero baja y después sube. ¿Qué quiere decir? Que acá, en este caso, mi producción está disminuyendo por agregar un trabajador más, pero después empieza a aumentar, es decir, me conviene ir agregando más trabajadores, pero después, ¿qué pasa? Empieza a disminuir. Es decir, a mí me conviene de 2 ir aumentando hasta 5 trabajadores, pero acá ya me empieza a disminuir. Quiere decir que mi aumento de producción, a pesar que aumenta mi producción, cuando yo agrego un productor más, pero mi aumento de producción es menos que cuando aumentó entre 2 y 5. Bien, vamos a hacer el último gráfico. Vamos ahora a graficar mi producción media. Es decir, con un trabajador yo tengo una producción media de 300. Voy a agarrar un color, otro color, para que se vea mejor la producción media. 1, 300, 2, 225, más o menos, si acá tengo 250, 225, vamos a estar por acá. 3 tiene 233, es un poquito más difícil quizás por los decimales, por eso traten de usar una escala más o menos fácil para poder graficar. 4, 325, acá tengo 400, acá tengo 350, 325 va a estar más o menos por aquí, en la mitad. Y 5 va a tener 400. Y por último, 6 va a tener 416. Si acá está el 450, 425, más o menos 416 vamos a tener aquí. Bien, por lo tanto, mi producción media también, es decir, hasta 3 más o menos va a ir disminuyendo. Pues quiere decir que por cada trabajador que tengo, mi producción por trabajador va a aumentar. Fíjense que más o menos el aumento coincide con mi marginal.
Bien, esos son los dos gráficos que nosotros tenemos que resolver, tenemos que realizar, siempre en los mismos ejes cartesianos. En la horizontal vamos a poner el número de trabajadores, mientras que en la vertical yo le haré acá producción marginal y producción media. PME sería mi producción media y PMG simbolizaría la producción marginal, ¿sí? Siempre eso en la vertical.